La ventana de Xàtiva y comarcas. Con Jordi Company. Hay días que le das vueltas a la cabeza, ¿no? ¿Qué música voy a poner para hablar del tema que voy a poner? Hay días que no. Hay días que es muy sencillo. La revolución sexual. Además de la Casa Azul, que son maravillosos i fantàsticos. Parlant d'educació sexual amb els nostres fills i filles. Un taller per a famílies que demà va a realitzar-se de 6:30 a 8 de la vesprada al Cimarro, així a Xàtiva. Està organitzat per l'AMPA, per FAMPA, per l'AFA, en definitiva, per les famílies que volen parlar, o millor dit, no sé si dir-ho així, aprendre a parlar millor de l'educació sexual amb els seus fills i filles. És una xerrada que estarà a càrrec de la sexòloga Sílvia Mazo, que ens atén ara mateixa al telèfon. Sílvia, ¿qué tal? Buena vesprada, buenas tardes. Hola, buena vesprada, buenas tardes. Por estar con nosotros. He acertado la música, ¿no? Quiero decir, revolución sexual siempre va bien para estos temas, ¿no? Siempre va bien. Oye, cuéntanos un poquito, ¿qué vamos a poder ver y oír mañana por la tarde, correcto? Porque además, insistimos y lo decimos ya, lo iremos repitiendo, es una charla abierta a todo el mundo. Vale, pues mira, súper importante el cómo, cuándo, por qué tenemos que sí o sí hablar con nuestros hijos y nuestras hijas sobre sexualidad. La importancia que tiene que encima empecemos desde lo más pequeños posibles. Y digo, yo suelo decir que incluso antes del nacimiento hablándoles en la barriga, ¿no? Sí, ¿no? Pero la primera cosa que tenemos que aprender es distinguir, hablar de sexualidad y no decir solo sexo. O sea, sexo es, vamos a ver, si yo pusiera mis manos, o sea, como si cogiera 2 o 3 centímetros, hablo de sexo. Y si mido toda la Comunidad Valenciana, es lo que sería la sexualidad. Entonces nos estamos perdiendo mucho si identificamos sexualidad igual a sexo. Sexualidad está a lo largo de toda nuestra vida, totalmente. ¿vale? Y el sexo está en determinados momentos de nuestra vida. Entonces, desde que nacemos hasta que morimos, está la sexualidad. Entonces, es importante, cada uno etapa diferente, formas de hablar diferentes, formas de entender diferentes, y por supuesto, hablando de una cosa que me gusta mucho a mí, es que si somos personas únicas, y científicamente lo podemos demostrar con el ADN, lo que nos ocurre es que tenemos sexualidades únicas también. Y entonces ahí esa es la cuestión, tratar con la persona como persona única, igual que su sexualidad. También te digo que, Silvia, afortunadamente de esto ahora se habla mucho, pero no hace tanto que ciertos conceptos como el que acabas de contar de sexualidad o diferenciar la sexualidad del sexo, bueno, incluso me atrevería a decir, no lo sé porque tú estás en contacto con adolescentes todos los días, o casi todos los días dando charlas, etcétera, etcétera, me atrevería a decir que hay gente que aún no lo tiene claro e incluso que vamos un poquito hacia atrás en algunas cosas. Ah, sí, estoy de acuerdo contigo. De hecho, mucha gente, cuando voy a infantil a hacer talleres donde hablo de sentir que sí, sentir que no, prevención de abusos sexuales y de saber decir no, me dicen, pero ¿tú qué les vas a hablar de sexo en la infancia? Claro, confundiendo mucho eso. Y llegamos tarde si queremos hablar en la adolescencia. Evidentemente, mejor tarde que nunca. Pero hemos de ir entendiendo la importancia que tiene el yo hablar con mi hijo de poner límites, de sentir que sí, sentir que no. Incluso hablo de cosas como que ya cuando estés cambiando el pañal a tu hijo o a tu hija, le pides permiso para tocar sus partes íntimas. Porque así, cuando alguien no le pide permiso, te lo contará. Qué bueno. Estamos previniendo los abusos sexuales. Una cosa tan sencilla eso. Como esa. Sí, sí, sí. ¿No lo hemos visto? Silvia, ¿cómo se toma la gente a día de hoy aún, insisto, estas charlas? Sobre todo charlas mañana para padres y madres, porque es verdad que durante, insisto, mucho tiempo ha sido un tema tabú,
Yo, por ejemplo, he hablado muy poco de sexualidad con mis padres. Creo que es una cosa muy generacional de mi generación. ¿Ahora esto va mejor o sigue habiendo ese pudor? Ya no digo tanto por los padres, sino también por nosotros, ¿eh? Pues sí, sigue estando eso, y lo que pasa es que sí que es verdad que estamos generando espacios, y ahí doy gracias a los AFAS, a FAMPA, al instituto que deja el espacio también, ¿no? O sea, gracias porque se están generando espacios para hablar de la sexualidad de manera natural, perder esos tabús, cambiar esas historias mentales que tenemos, que nuestro subconsciente tiene, porque lo hemos adquirido desde pequeños, y entonces eso es muy difícil de quitar si no lo traes a la consciencia. Para poder cambiarlo tenemos que hablar de esto y decir, yo no quiero que esto siga siendo así, quiero que esto se transforme. Y entonces es cuando se puede producir el cambio. Si no, generación tras generación tras generación, seguimos perpetuando los mismos tabús, los mismos miedos, la misma, o sea, te pongo un ejemplo, o sea, llevamos a los niños a grandes escuelas a que vean nacer un ternero, a que vean nacer un perrito, un gatito, ay mira, y lo vemos como algo natural y perfecto, dice, sin embargo, con el nacimiento humano, tenemos unos tabús y unos miedos. ¿Y cómo voy a hacer a mi hijo pequeño que vea el nacimiento de su hermano? Pues sería algo maravilloso. O sea, yo recuerdo el nacimiento de mis hijos como algo, ¡wow! Algo de, Dios mío, ¿cómo pueden hacer esto? ¿Cómo puede ser esto tan bonito? Mira, aún se me pone la carne de gallina. O sea, claro. Y dice, eso se lo puede tener un niño que lo ve y lo puede, o sea, no desde... A ver, lo estoy hablando desde la naturalidad. La historia es que no lo miremos de mente de adulto. Ver como lo del perrito, ¿no? Como nosotros explicamos el cómo nacen y lo vemos tan complicado en el humano y lo está viendo en la calle con el perrito, con el gatito suyo o el de su vecino, ¿no? Dices, ¿qué diferencia hay? Es nuestra mirada. Esa mirada hacia algo que no es lo natural. Qué bueno. ¿Qué no es natural? Es que ninguno estaríamos aquí. Ninguno habríamos nacido, es vida. Hay que verlo como, wow, esto es vida. O sea, generación tras generación se perpetúa, o sea, el ser humano, o sea, nuestra especie. Oye, y sin pretensión de abrir un melón más grande de lo que es, porque podríamos estar aquí 3 horas, pero es verdad que al final pues el espacio que tenemos es muy cortito en las entrevistas de la tarde, pero si abrimos el melón OnlyFans entre adolescentes, primero que nada, los padres saben lo que es, y segundo, se consume tanto como leemos que se consume, los datos cuentan. Más. Los datos día por día se quedan obsoletos, igual que la pornografía. Es un melón muy, muy fuerte. Está afectando a nuestros hijos y a nuestras hijas las redes sociales, la pornografía, el OnlyFans y muchas cosas más, los juegos, los videojuegos online. ¿Pero videojuegos online de sexo? No, son de sexos, los de normal. Los de normal Roblox, también. En Roblox hay un tal juego que se llama Roblox o algo así, que lo que hacen es, juegan niños con otros niños fuera, pero ahí llegan adultos que se hacen pasar por niños y allí se trabaja de todo, porque crean sus propios espacios y cosas de estas, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado, pero, o sea, no lo vamos a poder quitar todo esto, pero hay que darles herramientas a nuestros hijos para que puedan vivir con eso. Demostrarles que la pornografía no es una relación real, que las relaciones reales cómo se tienen que construir. Esas herramientas hemos de dárselas, porque si no preguntan y no hablamos de estos temas, resulta que, y en este caso es lo que vamos a hablar mañana, es por invitaros a que vengáis, es puertas abiertas, cualquier persona puede entrar, es una forma de empezar, así que podéis venir. Es cómo hablar, o sea, cómo esto, tratarlo y cómo explicar a nuestros hijos que cómo son las relaciones, dar un sentido crítico hacia la pornografía, hacia OnlyFans, y que puedan hablar de lo que siente, cómo expresar y cómo las características de las relaciones reales, que requieren consentimiento, que requieren el uso de preservativos, que requieren la comunicación, que requieren trabajar la intimidad, el poder decir no, el parar en un momento determinado, aunque estés en medio de la faena, ¿no? Para entendernos. ¿Sabes? O sea, todo esto, pero ¿dónde se generan esos espacios para hablar con ellos? Pues como comentábamos off the record antes de empezar la entrevista, desde los coles.
ya no solo del Instituto mañana, que está muy bien que la gente vaya al Simarro mañana por la tarde, súper guay, organizado por las familias de los alumnos, maravilloso, fantástico, está muy bien. Pero lo que hay que hacer también, Silvia, es animar a las AMPAs, a los papás, a las mamás de los coles que nos están escuchando de Xàtiva y Comarcas, a que esto es una cosa que se tiene que hacer desde mucho antes, para no llegar tarde, como dices tú, ¿eh? Así es. Yo, de verdad, que invito a que se pueda contactar con FAMPA, o pregunten a las propias asociaciones de padres, porque esto puede salir gratuito a las asociaciones de padres. O sea, esto lo paga las AFAS se unen en el FAMPA, y en esa asociación le dan una subvención para que se puedan hacer esta clase de cursos. Mío, de la sexualidad, y de otros, como poner límites o poner otras cosas que también son importantes, lo que sea, pero claro, sobre todo el de la sexualidad, también te digo, o sea, creo sinceramente que es muy importante darle cancha, darle bola y darle sobre todo cabida. Y lo dejamos aquí porque ya te digo, nos quedamos sin tiempo. Recordamos a la gente que mañana en el Simarro, abierto para todo el mundo, 6:30 de la tarde, a 8 más o menos, pero seguro que conociéndote lo poco que te conozco, de estos 10 minutos te largas un poquito más, si hace falta, con Silvia Mazo, sexóloga. Siento decirlo que sí. No puedo, me puede la pasión. Bueno, me puede. es lo que hay, así que animamos por supuesto a toda la gente a ir. Silvia, un beso, muchísimas gracias por estar en la radio. Vale, gracias a ti, Cuídate. A ti, cuando quieras. Adiós. Adiós. Que anticipabas un futuro catastrófico, hoy pronosticas la revolución sexual. Tú, que decidiste que tu amor ya no servía, que preferiste maquillar tu identidad. Hoy te preparas para el golpe más fantástico, porque hoy empieza la revolución sexual. Hoy empieza la revolución sexual. Hoy empieza la revolución. La ventana de Xàtiva y Comarcas, con Jordi Company.